Hola, ¿cómo están? Muy buen fin de semana. Estamos ya listos aquí en el Rapidín. No, en el rincón de la orfandad, nada de Rapidín, en el rincón de la orfandad. Este es lentín. Este es lentín, bastante lentín, pero bueno, pues aquí estamos en el rincón de la orfandad con los huérfanos. Gaby Guerrero, ¿cómo estás, Gaby? Hola, que aquí discretamente me estoy amarrando el cabello. Sí, hola, ¿cómo Hola. están? Se me La hizo Gaby tarde. Guerrero, y aquí está Nicolás Alvarado. Nicolás, ¿cómo estás? Como se puede. Como se puede, ¿verdad? En estas épocas. Y aquí estamos los metiches, o sea, Jaime Guerrero y Teresita Vale. ¿Cómo están, chicos? Bueno, pues miren, después de los espantosos acontecimientos de esta semana en los Estados Unidos, donde la democracia más antigua del mundo pues se cimbró, ¿verdad? Gracias al provocador de Donald Trump, y el Capitolio fue asediado y tomado por un señor que usa un sombrero con cuernos, que me decían que si era Noroña, que si lo habíamos exportado, pero no era Noroña. ¿Qué no era JK de Jamiroquai? Era Yamiroquai No, también. no, no. Era de los búfalos mojados. Era miembro de los búfalos mojados. Por eso el sombrero con cuernos que usaba Pedro Picapiedra. Sí, hasta caricaturas hay de los picapiedras ahora ya tomando el Capitolio, pero yo el modelito del sombrero, como decía Yamiroquai, sí me gusta bastante, o sea, me gustaría hacerme uno así, si alguien me puede mandar uno de regalo, lo agradezco. Pero bueno, dichas estas sabias palabras, pues se nos ocurrió el día de hoy que podríamos hablar de películas, pues de presidentes, de política estadounidense, de asaltos a las instituciones, y todos tenemos varias recomendaciones para ustedes. ¿Y por quién empezamos el día de hoy, chicos? Por ti, Teresa, porque tú propusiste el tema. Bueno, pues miren, les voy a contar, les voy a proponer que vean una película con uno de los hombres más sexys del mundo. Sí, señoras y señores. Ya sé que a mucha gente no le gusta, a mí se me hace de lo más guapo después de Sean Connery. Yo creo que es lo que más me ha gustado. Después de Clark Gable y Sean Connery, este señor sí me gusta mucho. Pues se trata de Gerard Butler, que hace unas películas de veras, ríanse de las de Fellini, las de Antonioni, las de Visconti, las de Pasolini. No. Las películas que hace Gerard Butler, eso sí es calidad. Bueno, pues Oye, fíjense, 300 es muy buena película. pues sí, pero es la única que medio se Yo creo que salva. sí. Pero les quiero decir que la que les voy a recomendar el día de hoy es Olimpo ha caído, Olympus has fallen. O sea, porque ahí es que la Casa Blanca es asediada, pero no saben qué madriza les ponen. O sea, la película empieza pues con un accidente, porque resulta que el presidente de los Estados Unidos pues tiene un accidente donde muere su esposa, y el jefe de seguridad es el que no logra salvar a la esposa, que es Ashley Judd. El presidente de los Estados Unidos es Aaron Eckhart, bueno, que también me gusta bastante. Bueno, pues el presidente de Estados Unidos pierde a su esposa, tienen un niño chiquito como de unos 12 años que conoce de arriba abajo la Casa Blanca, y el jefe de seguridad del presidente es Gerard Butler. Bueno, pues resulta que muere la esposa en este accidente de coche en una noche de invierno, pues el coche se cae al río y se muere la mujer, la primera dama, y entonces a él lo corren del servicio secreto como jefe del servicio de seguridad y secreto del presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues después de eso pasan algunos meses, él ya trabaja como burócrata en otra dependencia gubernamental, y de pronto el presidente de Estados Unidos pues va a recibir la visita del presidente de Corea del Sur.
Entonces llega el presidente de Corea del Sur, lo están recibiendo ahí en la entrada de la Casa Blanca, el presidente, parte del gabinete. Híjole, y empieza una cosa espantosa, porque empiezan a llegar helicópteros que violan el espacio aéreo, empiezan a salir de distintas partes coreanos, pero del norte, ya saben, de los que se parecen a Kim Jong-un, a ese, bueno, pues empiezan a llegar a la Casa Blanca y empiezan a hacer un matadero de gente, la gente que está en el tour de la Casa Blanca, que están afuera, paseantes en la avenida Pensilvania, viendo la Casa Blanca, todos los matan. Es un matadero espantoso de gente y él se da cuenta, Gerard Butler, de que está pasando algo muy grave y decide irse para allá. Él ya no trabaja ahí, pero quiere al presidente, que ya les decía yo que es Aaron Eckhart. Bueno, pues total que es todo un complot en donde están coludidos tanto funcionarios del gobierno de Estados Unidos como el presidente de Corea del Norte, y los malos, antes eran los rusos, los malos, luego hace mucho más eran los nazis, los malos, ahora los malos son los de Corea del Norte, y entonces empieza él a tratar de defender al presidente de los Estados Unidos, que lo llevan a un búnker, pues ahí empiezan a matar a secretarios del gobierno del presidente. Él, como conoce de arriba abajo la Casa Blanca, pues empieza a tratar de pues evitar que la masacre continúe, y ya ven que en estas películas pues todo es maravilloso porque un solo señor, que es Gerard Butler, sin desplegar su encanto seductor, pues logra matar a todos, o sea, pero no se pueden imaginar a cuántos mata Gerard Butler, y llegan los helicópteros y llegan fuerzas militares para tratar de ayudarlo, pero no pueden entrar porque la Casa Blanca está tomada, pero el niño, el hijo del presidente, que conoce muy bien la Casa Blanca, es un aliado también de Gerard Butler. El presidente está en el búnker, en el sótano de la Casa Blanca, y bueno, el asedio es terrible, terrible. Pero Gerard Butler salva al país y salva a la Casa Blanca. El pequeño problema, la pequeña diferencia que existe entre ataque a la Casa Blanca o Olimpio ha caído y la realidad es que ahora el malo es el presidente de los Estados Unidos. O sea, es el mero malo. Primero los nazis, luego los rusos, luego los de Corea del Norte. Seguramente Gerard Butler, como es un hombre muy inteligente, ha de estar pensando ya en hacer una película en donde el malo del cuento, el malísimo del cuento, pues sea nada menos y nada más que el mero presidente de Estados Unidos. Pues con leer el periódico se confirma eso. Exacto, ¿ya está Gerard Butler en eso? No, que con leer el periódico se confirma que el mero malo es el presidente de Estados Unidos. No, ya sé, pero yo lo que quiero es ver la película, que salga el señor de los cuernos y todo, las patas subidas en el escritorio de Nancy Pelosi, o sea, cosas bien elegantes de gente finísima de los Alpes franceses que tomaron el Capitolio. Bueno, yo de veras les recomiendo la película es de 2003, la pueden ver en Apple TV. Yo les quiero decir que por esas cosas, pecados culposos que tiene uno, esta película, cuando estoy muy deprimida, Jaime dice que ve La novicia rebelde. Yo cuando estoy muy deprimida veo Ataque a la Casa Blanca. Y bueno, como es una película loca y delirante, y sale este cuate que me gusta mucho, aunque tiene un poco la boca chueca, como yo, Gerard Butler, no sé si se han fijado que habla un poco así. A mí de todas maneras me parece muy sexy, no sé qué diga Gaby Guerrero, y se las recomiendo. De 2003, se llama Ataque a la Casa Blanca en español, es con un pues elenco de veras muy bueno, porque es, como les decía, Gerard Butler, está Aaron Eckhart como el presidente de los Estados Unidos, sale Morgan Freeman también como el presidente de la Cámara de Representantes, o sea, en el papel de Nancy Pelosi sale Morgan Freeman, son más o menos de la edad,
Y también sale una guapísima Angela Bassett, que es de mis actrices favoritas, se me hace guapa, sexy, ella es la directora del servicio secreto, y el malo, 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 pues son varios actores asiáticos, pero de veras vale mucho la pena que la vean, se van a reír mucho, les va a sacar los problemas de la cabeza y además les va a dar una sensación de que todo es posible y que un hombre solo es capaz de arreglar al mundo. Y no lo que estamos viendo de cómo un hombre solo, como Donald Trump, es capaz de destruir al mundo. Bueno, esta es mi primera recomendación. Y damos la voz a Nicolás Alvarado. Antes de que Nicolás diga, yo quiero decir que lo más increíble de la película es lo que ya he dicho antes, el acento americano de este hombre es completamente increíble. O sea, no es que sea alguien asaltando la Casa Blanca, eso lo puedo creer. No, pero él no asalta, él arregla. No, sí, yo sé. No es lo más increíble que un solo hombre pueda salvar todo el gobierno americano. No, es el acento de Gerard Butler, al que no entiendo por qué siguen contratando de héroe americano. Con tantos gringos que hay. No importa, él puede hacerlo todo. Puede salir también, no sé. Déjame decirte que después, que más o menos por esa época, yo supongo, se hizo otra versión, bueno, no sé si es anterior o posterior, que es La Casa Blanca ha caído. Sí. Ahí sí contrataron a un actor gringo que es Channing Tatum para salvar a la Casa Blanca. ¿Y quién era el presidente? Pues era Jamie Foxx. ¿Y quién era el malo? Pues Wood, ¿cómo se llama? James Wood. James Woods, que es un excelente actor. ¿Sí? La película es tan mala como la que tú recomiendas. No. Sí, pero déjame decirte que son películas catárticas que uno tiene que ver cuando está como medio embrutecido por enojos. Entonces uno se va y la ve y dice, bueno, ya, él mató a todos los que había que matar por mí. Entonces, sí, digo, es pésima esa película, la que recomiendas, y pésima La Caída de la Casa Blanca, pero creo que Gerard Butler tiene otra película que ocurre en Londres. Claro, es que eso no lo conté. A partir del éxito de esta mala película... Y tú muy entusiasmada, ¿verdad? No, pues yo las he visto todas. A partir del éxito de esta película, que costó $70 millones y que recaudó, así para abrir boca, $170 millones, creo que en un mes. Bueno, pues les quiero decir que se filmó la de Londres, donde también Gerard Butler salva ahora a toda la Unión Europea. O sea, es una cosa fantástica. Y espero ahora que salga Gerard Butler contra el señor de los cuernos en el Capitolio. Yo pensé que iba a salir Gerard Butler contra la 4T. ¿Qué iluso eres, Nicolás? No, pues ya es lo único que falta. Yo creo que yo sí me las voy a perder, ¿eh? No, ok. Te equivocas. No. Tanto Antonioni que tiene uno por ver, ¿para qué andar perdiendo tiempo en esas por cosas? Eso, ¿para qué ves eso? Te vas a deprimir más. Bueno, Nico, vas. A ver, pues digamos, en un registro similar, pero no, yo quisiera, postular de un 2x1, son dos películas en una, pero las voy a recomendar en el tiempo que lleva a recomendar una sola, que son del gran maestro del thriller político paranoico de los años 60, que fue John Frankenheimer. John Frankenheimer es uno de los grandes directores, no tan frecuentemente recordados del cine estadounidense, y eso es malo. Es el autor de una película que me gusta muchísimo, que se llama Seconds, que es una película de ciencia ficción sobre la posibilidad de cambiar de identidad gracias a la cirugía plástica, pero también a la reprogramación de los recuerdos. De hecho, hubiera podido servir para un avatar previo, no sé cómo, no se me ocurrió en su momento. Es el autor de Grand Prix, una película que, si no me equivoco, Jaime mencionaba hace poquito. Es el autor de Ronin, una película muchísimo más reciente con Robert De Niro, que también es una extraordinaria película, pero yo creo que sus dos obras mayores son las dos películas que voy a recomendar hoy y que forman de alguna manera
un díptico. La primera es The Manchurian Candidate, El candidato del miedo, una película de 1962 con las actuaciones de Frank Sinatra, de Janet Leigh, de Lawrence Harvey y de Angela Lansbury. Y la segunda es 7 días en mayo, una película de 2 años después, de 1964, también con un elenco multiestelar: Burt Lancaster, Kirk Douglas, Frederick March y Ava Gardner. Bueno, ¿por qué las recomiendo juntas? Porque parten, digamos, de la misma premisa, pero desde lugares completamente distintos, es decir, de la premisa de la desestabilización política del gobierno de los Estados Unidos, nada más que una de las películas es una película anticomunista y la otra es una película antimacartista, lo que exhibe, digamos, ya en el justo medio, pues las impecables credenciales liberales de John Frankenheimer, de su director. La primera es una película que tiene elementos fantasiosos, pero elementos fantasiosos muy bien incorporados a la trama. Es una película en la que su protagonista, que es Lawrence Harvey, un actor, por cierto, británico, pero que sí sabía hacer buenos acentos estadounidenses, es un ex veterano de la Guerra de Corea que fue programado por agentes chinos y soviéticos para ser un asesino, y es un asesino al que detona en un condicionamiento, digamos, neurológico, el ver la carta de la reina de diamantes de la baraja. En cuanto le presentan esta carta, él empieza a seguir el condicionamiento, y el condicionamiento que sigue es para ser un asesino a sueldo de los agentes comunistas. Bueno, se las voy a spoilear porque eso es lo que resulta verdaderamente fascinante de la película. Él es hijo en la película de un senador, nunca se dice bien de qué partido, pero es un senador más bien conservador, un senador que parece más bien cercano al macartismo, pero resulta que en realidad quien es la que manipula toda esta conspiración política es la madre de él, la esposa del senador, Angela Lansbury, en una de sus mejores actuaciones. De hecho, ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por esta película, que en realidad está, pues digamos, coludida con el comunismo soviético para, fingiendo ser anticomunista, lograr el asesinato del candidato presidencial de los Estados Unidos a través de su hijo, que es la herramienta, que es, digamos, el arma secreta que tiene ella en esta conspiración comunista. Y bueno, en paralelo, 2 años después, filma John Frankenheimer 7 días sin mayo. También es un thriller político extraordinario, con las actuaciones, les decía yo, de Burt Lancaster, Kirk Douglas, Frederick March y Ava Gardner. Aquí Frederick March es el presidente de los Estados Unidos, es un presidente de valores progresistas, que lo que está buscando es el desarmamento nuclear y un acercamiento con la Unión Soviética, y a partir de esto, bueno, pues se empieza a ver una conspiración de militares de origen macartista, que están encabezados por un general al que encarna Burt Lancaster y que es el secretario de la Defensa, para generar un golpe de Estado. Y Kirk Douglas, que es el asistente de Burt Lancaster, descubre esta conspiración de su jefe y hace muchos esfuerzos, no como los de Gerald Butler, sino bastante más complicados y más del orden de lo político que del orden de lo heroico, digamos, o de lo físicamente heroico, para detener este golpe de Estado. Las dos son películas extraordinarias, realmente extraordinarias, que exhiben muy bien el estilo de Frankenheimer. Frankenheimer era, además de un extraordinario director de actores, alguien que era capaz de generar ambientes muy ominosos, muy perturbadores, a partir de efectos como el uso de la picada y la contrapicada en los ángulos de cámara, a partir de composiciones visuales muy inquietantes, en donde tenía acciones en primer plano en un lado de la pantalla y acciones en segundo plano fuera de foco en otro lado de la pantalla, pero que después se volvían muy importantes para la trama. Una edición que podía oscilar entre grandes escenas verbales, y era además un extraordinario director de actores, y una edición muy rápida, es decir, era alguien muy solvente para generar ansiedad en el cine. Esto se explica en gran medida por en dónde se formó Frankenheimer. Frankenheimer se formó como director de televisión, dirigiendo sobre todo para La Dimensión Desconocida, para The Twilight Zone, y de hecho en la segunda película, en 7 días en mayo, invita a Rod Serling, el anfitrión, productor y a menudo guionista de La Dimensión Desconocida, a
digamos, hacer parte de este guión. Las dos películas lo que muestran, diría yo, son los efectos de la polarización y por eso me pareció importante de recomendarlas juntas y describirlas juntas. Es decir, de un lado, lo que está, digamos, evidenciando Frankenheimer es el daño que hace a los valores democráticos el polo de la izquierda radical. Del otro lado está evidenciando el daño que hace a los valores democráticos el polo de la derecha radical y cómo estas fuerzas lo que hacen es polarizar la sociedad. De hecho, 7 días en mayo empieza, y ese fue el punto de partida para que yo le hiciera estas recomendaciones, con 2 manifestaciones enfrentadas afuera de la Casa Blanca, una manifestación de derecha, una manifestación de izquierda, que parecen estar observando, digamos, ciertas reglas de no uso de la violencia, hasta que uno de los dos lados lanza una provocación y aquello termina en una melee con muertos, con heridos y con consecuencias políticas pues muy trágicas. Así empieza exactamente 7 días en mayo. Entonces creo que como reflejo de los efectos adversos de la polarización y de los extremos políticos por una parte, y de un clima enrarecido, que es el que vivía Estados Unidos en los años 60 y que creo que se parece mucho a lo que vive en Estados Unidos y otros países ahora, es decir, de cómo la polarización política enrarece el ambiente, lleva a la violencia y lleva a un clima de inseguridad y a un clima ominoso. Este programa doble de John Frankenheimer, The Manchurian Candidate, El candidato del miedo, y 7 días en mayo, 7 Days in May, hacen un díptico extraordinario. Las dos se encuentran en iTunes. Ay, mira, pues yo creo que sí es bueno, yo vi la primera, El candidato de Manchuria, y bueno, me gustó muchísimo. Es una gran película. Es una gran película. Y la segunda versión que hizo Meryl Streep ya no me gustó tanto. Es una película de Jonathan Demme que a mí me gusta, me parece una buena película, pero no me parece tan buena como la versión de Frankenheimer. Y la primera sale Frank Sinatra. Para los fans que todavía existen de Frank Sinatra, pues si lo quieren ver, pues vean The Manchurian Candidate. Bueno, pues es una gran recomendación en iTunes. Y 7 días en mayo. 7 días en mayo. Y vamos con Gaby Guerrero. Gaby. Mi película número 2, y miren que lo pensé mucho porque hay muchas que me gustan, pero mi película número 2 es una película que fue lo primero que se me ocurrió cuando vi a este hombre con los cuernos en la oficina y a todos estos enmascarados en el Capitolio, y es La Purga, Noche de Elección. Es una película terrible, yo sé que es una película terrible, la trilogía es terrible, bueno, creo que ahora ya son 4. No, yo no sé qué es, entonces desarrolla. La Purga, ok, La Purga es una película, la primera creo que salió en 2010, una cosa así probablemente, y la premisa es muy sencilla. Estados Unidos está en un mal lugar, tienen mucho crimen, tienen demasiada población, tienen muchos pobres y no saben qué hacer. Y por más que votan por gente, nada se arregla. Y entonces dicen, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Y deciden que lo mejor, la única opción que pueden tomar es hacer una noche de purga. Y en la noche de purga todo es legal. Durante 12 horas todo es legal. Del anochecer al amanecer absolutamente todo es legal. El asesinato, la violación, la tortura, todo es legal. Y en lugar del Partido Republicano y Demócrata ya no existen y se vuelven un solo partido, o bueno, más bien desaparecen, y hay un solo partido que se llama los Nuevos Padres Fundadores de Estados Unidos. Y los Nuevos Padres Fundadores de Estados Unidos son pues un grupo de, ¿cómo se los explico? De hombres blancos, casi supremacistas, casi nazis, de hombres privilegiados, todos son ricos, todos son niños de Harvard, de Yale, de lo que quieran. Y entonces deciden que eso es lo que van a hacer. Y desde el principio, las películas dicen, pues, ok, esto es lo que vamos a hacer, va a ser violento, todo es legal. Pero desde la primera película que sale, es muy obvio que las personas que más van a sufrir la purga, si es que pasa, si es que es legal, van a ser las personas de color y las personas en, pues, barrios pobres. Y a los padres fundadores, a los nuevos padres fundadores, no les importa y deciden que, pues, ¿por qué no? Vamos a continuar. Y deciden hacer una como test run y obviamente pues termina mal, termina en que mucha gente muere. Pero La Noche de Elección es creo que la tercera película, y en la tercera película ya pasaron 25 años desde que la purga es legal. Y entonces todo el mundo hace purga, o bueno, la mayoría de Estados Unidos hace purga. Y de hecho es mal visto que no lo hagas. Entonces
la gente cuando dices, no, pues yo no voy a purgar, voy a cerrar mi casa y me voy a esconder, te dicen así como, ok, qué poco norteamericano, ¿no? Qué poco patriótico de tu parte, ¿qué te pasa? Y parece que la purga ha funcionado de cierta forma. Ahora la mayor parte pues, de la economía de Estados Unidos viene de algo que se llama turismo asesino, que básicamente son turistas de otros países que viajan a Estados Unidos para poder purgar esa noche, porque solamente la purga es legal en Estados Unidos. Y tú sacan un montón de dinero de eso. Y en esta tercera película tienes los tintes, salió en 2016, para que sepan más o menos cuál era el contexto de Estados Unidos en el momento en el que salió. Y tienes a dos candidatos. De un lado tienes a este hombre blanco, privilegiado, rico, así, que es el candidato de los padres fundadores, y es un tipo que por supuesto apoya la purga, que por supuesto apoya todos estos asesinatos. Y del otro lado tienes a una mujer que es una superviviente de una noche de purga en la que vio a toda su familia morir, y que obviamente nunca tuvo justicia, y varios años después se vuelve política y decide que quiere ser candidata presidencial para poder terminar con la noche de purga, y los tienes a ellos. El fondo, por supuesto, es la película de terror, es una película de terror en el que ves a gente morir. Y realmente la premisa de las películas es muy sencilla. Tienes un grupo de supervivientes que no quieren purgar, pero que se ven forzados a cruzar la ciudad de noche, en donde están todos estos asesinos, violadores y torturadores, todos estos con máscaras. De hecho, en la purga de elección, las máscaras son de ¿cómo se llama? La Estatua de la Libertad. Sí, la Estatua de la Libertad. Sí, y entonces pues ahí está, ¿no? Y siempre es eso, ¿no? Estos supervivientes tienen que cruzar la ciudad a un lugar seguro o tienen que sobrevivir hasta las 6 de la mañana. Y pues en esta noche tienes a este grupo, pero al mismo tiempo atrás tienes el debate presidencial de estos dos candidatos, de la que quiere terminar con la noche de purga y el que quiere continuar con ella. Y parece que la mayor parte de la gente quiere votar para que termine la noche de purga, ya no quieren hacerlo. Pero por supuesto los nuevos padres fundadores, como cualquier otro partido político, deciden, pues no podemos dejar que esto suceda, y entonces mandan pequeños comandos militares para alterar a la gente, para asesinar a la gente, para que pues la gente diga, no, sí, vean cómo sí necesitamos la purga, porque el mundo es muy violento y pues necesitamos esto. Y no les voy a decir quién gana, porque luego ya me dicen que por qué digo las películas. Pero esto, o sea, es una película muy simple, es una película que de un lado tiene toda esta violencia como gory, como súper, súper gráfica, sí, es una película muy gráfica, y del otro lado tienes este debate presidencial de una persona con unos ideales pues muy nobles. Y obviamente pues de los dos lados estás tú pensando así como que, ok, sí estaría padre, pero también no estaría tan padre. Como que quisiera hacerlo, pero tal vez no. Y entonces, pues es una película que la verdad es que es muy fácil de ver, es muy simpática. A mí me gustan las películas de terror. Si no les gustan las películas de terror y no les gustan las películas de violencia y de disparos, no la vean, no es simpática. Pero a mí me gusta. Y francamente, todo eso de los enmascarados y la elección, entrando a los edificios del gobierno, como que parece como de ahorita, ¿no? Como que la gente dice, eso no puede pasar, pero yo podría pensar que los americanos podrían hacer la noche de purga en la vida real. Hombre, y en México también, o sea, ¿por qué nada más los... Pero la noche de purga en México es todas las noches. Y entonces es una película que a mí me simpatiza. Vean la trilogía, la verdad es que vale la pena, y sí tiene sus toques de, ok, si haces la purga se mueren más los latinos y los afroamericanos, si haces la purga se mueren los pobres, que pues realmente es el punto de la purga, ¿no? Que se mueran los pobres y matar a los pobres y que Estados Unidos no tenga un déficit. ¡Qué horror! Yo quisiera decir sobre esa película, la primera película es con Ethan Hawke, según recuerdo. Sí. Sí, que es un padre de familia que trata de protegerse contra la purga. Él tiene una posición desahogada y tiene una casa pues muy blindada. Y bueno, no les cuento más, pero fue todo un fenómeno sociológico la película, ¿eh? No solamente es una película de terror, sino es una película que fue mucho más allá, porque es una película que cínicamente el guión propone que se puede hablar de ese tipo de violencia. Digo, no es la primera película, por supuesto, tenemos incontables películas que hablan de eso, de canibalismo, de asesinato, etcétera. Algunas que francamente han sido prohibidas. A los japoneses les da por hacer muchas de estas películas,
pero esta película fue un éxito, fue un mega éxito que dio origen a toda una saga. Creo que sí, ya van 4 películas sobre purgar. ¿Sí? Yo quisiera comentarles, porque me acordé ahorita de la frase que inicia, que dice algo así como: benditos sean los padres, los nuevos padres fundadores, por permitirnos purgar y purificar nuestras almas. Así empieza la película. Sí, porque son cristianos. Sí, entonces esa parte, esto es un fenómeno. Yo he visto un par de ensayos sobre cine violento y hablan de esta película como un ejemplo pues relativamente novedoso. No sé si han visto una película de chicos de secundaria japoneses que los meten en una isla. Sí, es una película terrible, pero bueno, pues en Occidente no tuvo mucho éxito y no fue permitido, pero esta película fue un mega éxito. Pues yo creo que es una película simpática. O sea, ¿y la serie de películas es buena? O sea, ¿buena a qué te refieres? Pues así de una buena película. O sea, no son buenas. Okay. No, son como muy serie B, pero quieren ser serie B. O sea, no es como accidental, es completamente intencional que quieran ser serie B. Son muy, muy exageradas, pero de nuevo, quieren ser exageradas en las muertes, en cómo la gente purga, en lo que la gente piensa. O sea, son muy, muy exageradas. Tienen buenas actuaciones. O sea, francamente sí tienen buenas actuaciones, y la de Noche de Elección, pues la hicieron como respuesta a las elecciones de Trump, obviamente. A mí no me parece que la primera sea tan mala. O sea, la verdad es que sí es muy violenta, pero hay una condena social de alguna manera implícita en la película hacia lo laxo que son las autoridades cuando se trata de minorías. Sí hay esa, porque incluso hay un hombre afroamericano que les pide ayuda a Ethan Hawke y que creen que es el malo porque es afroamericano. Y resulta que al final, pues hay un final que uno no se espera. Creo que la primera sí tiene un filón, no sé qué opina Gabriela, pero sí tiene un filón como de crítica a este tipo de cosas. Las otras 2 que he visto no tienen nada. O sea, ya es entrarle... La de Noche de Elección sí lo tiene, porque lo que está diciendo, y uno de los candidatos, que es el nuevo fundador, dice: en los estados en los que se permite que lleven armas, hay menos violencia, hay menos asesinatos, hay menos violaciones. Y entonces voltea a otra mujer y le dice: no es cierto. Y le dice: no, yo sé que no es cierto, pero se lo vamos a decir a la gente para que vote por la purga. Ay, qué horror. No. Y entonces ellos alteran los números para que pienses que si estás en un estado, o sea, Alabama, lo que sea, en donde eso se permite, pues hay menos violencia. Y ellos, y creo que es cierto, o sea, los gringos, creo que muchos de ellos creen que porque ellos tienen armas, el lugar es más seguro, ¿no? El mundo es un lugar más seguro. Y de hecho, si vieron las marchas del miércoles, que iba la gente con sus armas afuera, donde estaba permitido, ellos piensan que están más seguros porque pueden tener un rifle. Y en la película de Noche de Elección también pasa eso, en lo que dicen: pues no es cierto, o sea, no es cierto eso de que tener armas te pone más seguro, es peor. Muere más gente y mueren más niños, y qué onda, ¿no? Pero no importa, porque los nuevos padres fundadores ya han alterado los otros datos. Ellos también tienen otros datos. Ah, pues sí, como todos los padres fundadores. Bueno, no todos. Bueno. Pero vale la pena, o sea, al menos yo creo que Noche de Elección y la de Ethan Hawke valen la pena, incluso si las otras 3 son medio malas. ¿A dónde, Gaby? ¿Dónde la podemos ver? Están en Netflix. En Netflix, ok. Muy bien. Bueno, yo creo que no me voy a atrever, pero bueno. Ya he visto anunciada y me da miedo. Jaime Guerrero, vas. Bueno, pues voy. Miren, ahora que está de moda que los mexicanos estén muy preocupados por la democracia norteamericana y consideren todas las bondades del gobierno de Estados Unidos, vale recordar algunos de sus pecadillos, pero con esto no quiero decir, líbreme Dios, de que yo apuesto por Rusia, Venezuela o China, no. Pero tampoco cerrar los ojos a lo que es la democracia norteamericana y el gobierno de Estados Unidos. Yo escogí 2 películas que no son de fantasía, de que el Olimpo cayó o no cayó, de que programan el cerebro de alguien. No. O situaciones hipotéticas como la purga, sino que están basadas en hechos reales, en situaciones reales. Mi segunda película es El Señor de la Guerra. Es una película de 2005 que está en Amazon, por cierto, dirigida por un director neozelandés que se llama Andrew Niccol.
¿sí? Él es más conocido por Gattaca, que creo que es su película más conocida y es muy buena. Simón, esta película sobre una estrella de cine holográfica que realmente no existe. Y por otra película que se llama In Time, ¿sí? No me acuerdo cómo se llamó en español. Y por supuesto por esta del Señor de la Guerra. Y por La Huésped, esta película de extraterrestres que está muy bien hecha y es muy interesante. El guión de la película The Truman Show con Jim Carrey, que es maravillosa esa película. Y La Terminal, esta película con Tom Hanks, ¿sí? Él hizo el guión de estas dos. Bueno, la película El Señor de la Guerra está protagonizada por Nicolas Cage, Jared Leto, y Ethan Hawke. Y Ethan Hawke también tiene a Bridget Moynahan, que hace un papel pues, relativamente menor. A mí Nicolas Cage no es de mis actores favoritos, pero en esta película es bastante solvente. ¿Cuál es el papel de Nicolas Cage y de qué se trata la película? Bueno, pues está basada en hechos reales, ¿sí? Cage es Yuri Orlov, un chico norteamericano que empieza a vender armas. Primero vende armas en pequeño, hasta que se encuentra, él desciende de ucranianos, hasta que se encuentra con que su tío pues, es un general retirado que tiene un armamento soviético pues, ahí abandonado. Y entonces pues, le entra a los negocios en serio y empieza a vender armas por todo el mundo, sobre todo en países africanos. Y ahí se ve cómo las cosas que pasan cuando las armas ilegales entran a un país como el nuestro, o como, porque le vende a quien sea, no le importa si son buenas causas, malas causas, nada, o sea, el billete, y sale sobre todo de todos los almacenes de lo que fue la Unión Soviética, y donde se puedan comprar. Bueno, lo acompaña su hermano, ¿sí? El otro Orlov, que es Jared Leto, pero resulta que hay un agente de la Interpol que está detrás de él, y el agente de la Interpol pues es Ethan Hawke, y bueno, pues lo va siguiendo, y cada vez que parece que va a atraparlo, pues se le escapa, porque es un tipo muy hábil. Hay una escena espectacular en donde pescan su avión que va a África a entregar un cargamento, y resulta que llega Ethan Hawke en un caza y lo hace descender. Y desciende la aeronave de Orlov, desciende en un campo abandonado en un país africano. Y entonces, como sabe que al otro día va a llegar Ethan Hawke con sus hombres, lo que hace es abrir al avión y empieza a decirle a los pobladores: todo es gratuito, llévense todo lo que quieran. Y bueno, los pobladores entran y se llevan todas las armas, pero no solamente las armas. Desmantelan hasta el avión. O sea, se llevan hasta las llantas del avión. O sea, no queda nada, absolutamente nada. Y Ethan Hawke es burlado una y otra vez. Pero al final, con ayuda de la esposa decepcionada de Yuri Orlov, Ethan Hawke lo atrapa y lo está interrogando, ¿sí? Lo está interrogando. Y ese diálogo es maravilloso. Yuri le dice a Jack, que es Ethan Hawke, le dice: voy a repetir y ya. Dice: me caes bien, Jack, le dice a la gente. Bueno, a lo mejor no, pero te entiendo. Déjame contarte lo que va a pasar. Así podrás irte preparando. Pronto llamarán a la puerta y te dirán que salgas. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente, primero te felicitará por el buen trabajo que has hecho y después te va a decir que me tienes que soltar. Tú te enojarás, amenazarás con renunciar, pero al final me van a soltar. ¿Por qué me van a soltar? Que yo soy un tipo sin principios ni ética que vende armas a todos lados. Dice: por la misma razón que tú crees que me van a condenar. Yo me codeo con algunos de los hombres más viles y sádicos que se hacen llamar líderes en la actualidad, pero algunos de esos hombres son los enemigos de tus enemigos. Y como el mayor traficante de armas del mundo es tu jefe, el presidente de los Estados Unidos, y en efecto lo es, que envía más mercancía en un día que yo en un año,
a veces es un poco violento que estén sus huellas en las armas. Entonces necesitan un freelance, ¿sí?, que venda las armas por él. Así que, para desgracia tuya, soy un mal necesario. Y le contesta un Ethan Hawke, muy enojado, le contesta, te diría que te fueras al infierno, pero yo creo que ya estás en él. Y al final de la película hay una escena impresionante, hay unos datos de todo lo que ha sido el tráfico de armas hasta ese momento. La película es de 2005, según recuerdo, y dice al final, ¿sabes quién heredará la tierra? Los traficantes de armas, porque los demás estarán demasiado ocupados matándose los unos a los otros. El giro final que se le da a la película de un tipo que vende armas de manera privada hasta que vende armas realmente con la bendición del gobierno de los Estados Unidos, la bendición secreta, por supuesto. Nomás les voy a decir que la película está basada en hechos reales. El personaje de Yuri Orlov está basado en Victor Bout, que en su época fue el mayor traficante de armas del mundo, y de Vitaly Orlov, ¿sí? Está basado en el hermano de Victor Bout, que es Sergei Bout. Entonces, es una película muy interesante, es una película llena de matices, de esta ambigüedad cínica que le da el guión y que le da el personaje. Yo se la recomiendo ampliamente y le repito, está en Amazon. La película que recomienda Jaime, yo ya la vi, y la vi porque Jaime me la recomendó. Yo sí soy fan de Nicolas Cage, desde Hechizo de Luna, a mí me cae muy bien, y ahora ya viejo y gordo y todo, de todas maneras me cae bien Nicolas Cage. Y Hechizo de Luna me gustó muchísimo, o sea, perdonen ustedes. Ya sé que es cursi, no importa. No, a mí me gusta mucho. Está ahora hecha la película. Y ahora ha tenido una gran moda durante la pandemia. De hecho, acaba de hacer el New York Times un artículo sobre el auge de Hechizo de Luna durante la pandemia. Es una gran película. Yo soy fan de Cher, aunque ya parece momia. Bueno, pero ¿qué te pareció El Señor de la Guerra? El Señor de la Guerra me pareció, la vi porque Jaime me la recomendó, una película terrible. Es una película que te mantiene al borde del asiento toda la película, porque te vas dando cuenta de la serie de redes, implicaciones, y que te da pues una sensación al final de una gran indefensión. O sea, porque te das cuenta que está todo tan internamente construido en los gobiernos, tanto los que venden como los que compran, pues que, en fin, te quedas con la sensación después de ver la película de que todo es inútil y de que los seres humanos somos malos. Ese final que decía Jaime al final de la película, de mientras ustedes se matan unos a otros, nosotros aquí haciendo negocios, es la vida y es la desgracia. Y la gente que tomó el Capitolio hace unos días, yo no sé si ustedes vieron, pero había muchos que traían camisetas de la Asociación del Rifle de Estados Unidos, defensores de la venta y del uso de armas. Entonces, pues sí, de veras la recomiendo muchísimo. Es una gran película, el guión es muy bueno y creo que las actuaciones son muy buenas también. Y es una película sobrecogedora. Suena muy bien. ¿Se ve en Amazon entonces? Sí, Nicolás, en Amazon. Suena re bien. Está en Netflix también, ¿eh? Bueno, yo no la vi en Netflix, la vi en Amazon. Bueno, pues no, pero hace mucho. Yo creo que ahorita está en Netflix también, pero si no, pues en Amazon. Pero véanla, sí. De veras una gran película. Bueno, y voy yo rápidamente. Bueno, pues fíjense que yo les iba a recomendar una película, pero no se las recomendé porque Jaime Guerrero me dijo que El Gran Dictador es una película, sí, de un dictador, pero pues de Hitler, sobre Hitler, es una parodia de Hitler, y que íbamos a hablar de Estados Unidos. Y se me ocurrió ayer, platicando con Nicolás, pues una película que yo vi hace algunos años y que me pareció espléndida,
y que yo no recordaba que la película es dirigida y producida por Clint Eastwood. Desde luego que me acuerdo de Clint Eastwood en el papel de esta película que se llama Poder Absoluto, como un ladrón de joyas, muy, digamos, afamado, hace muy bien su chamba de ratero, es un ratero de altos vuelos, pues que sale después de muchos años en la cárcel y decide hacer como un último robo. Y entonces va y se mete en la casa de un multimillonario de Estados Unidos, que después uno se va enterando de que es muy amigo del presidente de Estados Unidos. Y entonces él llega, se mete, Clint Eastwood, ya es un Clint Eastwood grandecito, la película es de 1993, acuérdense que Clint Eastwood ya tiene ahorita 90 años, o sea, en esa época tampoco era un chicuelo, pero bueno, todavía muy ágil, delgado, en fin. Bueno, se mete a la casa de este hombre millonario y se mete al vestidor en donde él va a abrir la caja fuerte de la esposa del magnate y empieza a abrir la caja fuerte, saca las joyas y cuando está en eso, llenando pues una maleta, casi un maletín con las joyas que está robando, no hay nadie en la casa. De pronto oye que entra una pareja, y entonces entra una chava y él ve por el filito, ¿verdad?, de la puerta del vestidor, pues que es la esposa del... No es un cuarto secreto, Tere. Sí. No es el vestidor, es un cuarto secreto cuarto que él encuentra, desde el cual el esposo veía las aventuras de la esposa. Se da a entender eso, ¿no? Sí, tienes razón. Creo que sí. Total que él está viendo ahí y entonces resulta que ve que llega con un hombre y empiezan como a besarse y empiezan ahí pues como a intentar el romance, pero de pronto se da cuenta que el hombre que está con esa mujer, que es la esposa del multimillonario, es el presidente de Estados Unidos. Y en la película, el presidente de Estados Unidos es un actor al que yo admiro y extraño profundamente, que es Gene Hackman. Entonces, bueno, él se queda callado en cuanto ve que se trata de eso. Bueno, en cuanto ve, no, desde antes, porque estaba robando, pero ve que es el presidente, pues se podrán ustedes imaginar. Y en eso la plática se empieza a volver cada vez más violenta entre ellos dos, entre la esposa del magnate y el presidente, y se empiezan como a pelear, entonces él empieza a golpear a la señora de pronto agarra un abrecartas para abalanzarse y hiere en medio del pleito un poquito al presidente, pero el presidente ve que la cosa se está poniendo ruda, le habla a sus agentes, a sus cuidadores guaruras, entran y cuando ven que la mujer está atacando al presidente, pues la matan de un balazo. Y todo esto nadie sabe que Clint Eastwood lo está viendo. Bueno, pues imagínense nada más, él espera que, bueno, acomodan a la mujer, en fin, y él se da cuenta pues que finalmente el amante y quien mató a la mujer pues es el presidente de Estados Unidos. Y él es un ratero que es conocido mundialmente, digamos, porque es un ratero, un delincuente. Pues en ese momento se va el presidente, se van los agentes, los guaruras, se queda la chava ahí tirada. Es una chava que está casada con un hombre mayor, que es el multimillonario, y es una chava muy guapa y deslumbrante. Bueno, total que él logra escapar de la casa y lleva, eso sí, en la mano el abrecartas que tiene las huellas del presidente. Él tiene una hija que es Laura Linney, que a lo mejor ustedes la han visto en Ozark. A mí es una actriz que me gusta mucho. Es su hija de Clint Eastwood en la película y de plano le cuenta a la hija pues que vio algo terrible y que no sabe qué hacer y que se va a tratar de ir del país. La hija le dice, papá, es que siempre te metes en los mismos líos, es que siempre estás al borde, pero la hija no se da cuenta de la magnitud del problema.
hasta que finalmente cuando llega al aeropuerto y se quiere ir, se da cuenta que lo están persiguiendo para matarlo. ¿Quién lo quiere matar? Pues los agentes, porque se dan cuenta que hubo un robo en esa cámara secreta y que ese robo tiene todas las características de haber sido hecho por un ladrón, digamos, del nivel de Clint Eastwood, y empiezan a sospechar pues que él es el asesino, bueno, o sea, en fin, quieren dar a entender que él es el asesino, pero claro que los agentes saben que el asesino es el presidente. Y entonces empieza una persecución muy vertiginosa. Clint Eastwood vive cuidándose porque tomándose un café, caminando, en fin, no puede salir del país porque lo persiguen. Y él tiene que encontrar la manera de, pues, delatar al presidente, pero nadie le va a creer. No les voy a decir en qué termina la película. Yo creo que la deben de ver. Está en YouTube. Ahí la pueden ver. Se llama Absolute Power. De veras es una película que vale muchísimo la pena. Nomás no les voy a revelar cómo, pero ganan los buenos. Ed Harris sale en el papel del policía que está investigando qué pasó. Judy Davis, ¿se acuerdan esta mujer que hizo la película sobre Judy Garland? Bueno, pues y hizo Maridos y Esposas con Woody Allen también. Sí, esta y gran que hizo George Sand también. Y es como la jefa del servicio secreto, y pues ahí la guerra entre el poder absoluto que tiene el presidente de Estados Unidos y un ladrón, pero que se da cuenta que el presidente es un violador, un golpeador, o sea, parecido a cierta persona, ¿verdad? O sea, ya saben ustedes, el señor Trump con sus comentarios tan, pues verdaderamente machistas que ha hecho a lo largo de estos 4 años. La película es espléndida, poder absoluto. Bueno. Yo agradezco mucho que no le hayas spoileado por una vez, yo que soy fan de los spoilers, porque yo vi esa película y no me acuerdo de casi nada. O sea, todo me produce alguna razón y recuerdo que es buena, entonces la quiero volver a ver. Pues es una gran película. Nicolás, vas. Bueno, yo voy a recomendar una película de un director que me cae muy mal como persona, pero que me parece un gran director cuando no hace en sus películas cosas en las que me cae muy mal como persona. En esta no hace cosas en las que me cae muy mal como persona. El director es Oliver Stone. Bueno, Oliver Stone yo diría que es un grandísimo guionista cinematográfico, que fue lo primero que fue, es el guionista de Expreso de Medianoche de Alan Parker, es el guionista de Cara Cortada de Brian De Palma, es un grandísimo guionista, es un grandísimo director y cuando es bueno es muy bueno, y es un hombre que está obsesionado, digamos, por los años 60 y 70 y el entorno de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, y eso lo ha llevado, pues, a ser un propulsor de teorías de la conspiración muy importantes, muy del lado de los populismos, fue un aliado de Hugo Chávez, es un aliado de Vladimir Putin, es decir, no es una persona que me caiga muy bien, pero es un extraordinario cineasta. Incluso tiene películas que, pese a mí, porque son películas de teoría de la conspiración como JFK, me parecen extraordinarias. JFK me parece una gran película. Tiene películas que me gustan más, como Wall Street, que me gusta mucho, como Pelotón, que me parece una gran película, como Natural Born Killers, que es una película difícil con guión de Quentin Tarantino, pero que es una muy buena película. Y en este caso, bueno, la película de la que les quiero hablar, y me parece una grandísima película, es Nixon, de Oliver Stone. Una película que tiene una actuación verdaderamente extraordinaria y haciendo un gran acento estadounidense de Anthony Hopkins en el papel de Richard Nixon, el que hasta hace 4 años era tenido por el peor presidente en la historia de los Estados Unidos, ahora ha sido ampliamente superado y eso es de lo que valdría la pena hablar. Joan Allen hace el papel de su esposa, de Pat Nixon, y como distintos miembros de su gabinete aparecen Ed Harris, David Hyde Pierce, Paul Sorvino, James Woods, otra vez en el papel de su jefe de gabinete, en fin, un buen elenco de buenos actores.
para contar con un estilo muy estoniano, es decir, cambiando de uso de material documental, recreación de falsos documentales, edición más o menos trepidante, en fin, con muchas herramientas cinematográficas para hacer un retrato de Richard Nixon. De Richard Nixon, un presidente al que vale mucho la pena pensar, y creo que la película lo piensa bien, a partir de la figura de Trump. A ver, Oliver Stone no podría estar más lejos de Nixon, no podría ser un detractor más virulento de Nixon. Nixon representa todo lo que detesta Oliver Stone y representa, bueno, pues es uno de los principales culpables, si no es que el principal, aunque le asigna un papel importante en esto, la historia Stone a Henry Kissinger, de la guerra de Vietnam. Y lo que hace, sin embargo, a pesar de ser pues, una de sus bestias negras, Stone, es hacer un retrato complejo del ser humano, de un ser humano que tenía muchas capacidades y habilidades políticas, pero que tenía mucho resentimiento y que pese a ser un hombre que, digamos, en una cierta lectura hubiera podido estar destinado a la grandeza, había un componente de mezquindad, de rencor, de resentimiento, de infravaloración tan importantes en su carácter que, digamos, lo llevaban a actuar con cinismo y con mala fe con enorme frecuencia, pese a sus grandes talentos políticos, y a incurrir pues, en asuntos como el escándalo de Watergate, que finalmente no solo lo llevaría a la debacle, sino revelaría una serie de malos manejos en su gobierno. La actuación de Anthony Hopkins es extraordinaria, yo diría que es una de las grandes actuaciones de la historia del cine, fue nominado al Oscar por esta película y casi me parece una tragedia que no lo haya ganado en su momento, y contiene una escena que me pareció muy importante y que me vino a la cabeza en cuanto fue tomado el Capitolio hace unos días, que es Richard Nixon viendo el retrato de John F. Kennedy en la Casa Blanca y diciéndole, cuando te ven a ti, ven lo que quieren ser. Cuando me ven a mí, ven lo que son. Yo creo que esa escena es una escena chiquitita de Nixon, es una escena que está magistralmente actuada por Anthony Hopkins. Creo que nos ayuda también mucho a entender a Donald Trump y a Estados Unidos en nuestro tiempo. Es una gran película, es una gran película y yo soy hiper fan de Anthony Hopkins. Tampoco soy fan de Oliver Stone, pero la película es muy buena y creo que después de la de JFK, de JFK, que hizo... Que es muy buena película, paranoide, pero muy buena. Muy buena película, me parece que es de lo mejor que ha hecho. O sea, me gustó mucho la película y el planteamiento, como tú dices, Nicolás, de la complejidad del personaje, ¿no? Así es, se ve en un servicio que yo no tengo, pero que sí se puede contratar en México y al que casi podría yo suscribirme por esta película que se me antojó mucho volver a verla, que es Mubi. Eso sí no conozco. MVI. Pues es, digamos, como la versión mexicana de Criterion, no tiene un catálogo tan amplio, digamos, de cine de autor, cuesta, pero bueno, se puede ver en México, tiene un buen catálogo de cine de autor y está ahí, Nixon. Yo sobre Oliver Stone, bueno, a mí sus mejores películas me parecen Platoon, que bueno, le ganó el Oscar, es una buena película, me gustó mucho Wall Street, ¿sí? Esa película, me gustó mucho Nacido el 4 de julio, donde un Tom Cruise hace un papel espléndido de un hombre que queda inválido después de la guerra y abandonado su suerte, me gustó mucho The Doors, sí, que es una especie de remembranza muy a lo Oliver Stone, ¿sí? Yo creo que tiene películas. El Wall Street 2, por ejemplo, que hizo no me gustó. No, pero es el Wall Street 2. Sí, hay una película de Wall Street 2. No, sé que existe, pero ¿él la dirigió? Sí, él la dirigió. Yo pensaba que no la había dirigido. No, y se me hace muy mala. También tiene películas, esta como Alejandro Magno, que es malísima. Tiene películas buenas, pero que no hablan de temas políticos como Un domingo cualquiera, ¿sí? Sobre el fútbol americano, que yo creo que es una de sus pasiones. Y pues sí, tiene esta cosa que se llama Mi amigo Hugo, sobre Hugo Chávez. Tiene entrevistas con Putin, ¿sí? Tiene una película sobre Snowden. Y tiene una cosa que fue para televisión que se llama La historia no contada de los Estados Unidos. Él es un hombre que desaprueba mucho a los gobiernos de los Estados Unidos. Curiosamente, a mí no me gustó Nixon.
y a mí me parece un Anthony Hopkins sobreactuado y siendo Anthony Hopkins, pero pues a lo mejor es mi prejuicio anti-Anthony Hopkins, lo admito. Pero en fin, bueno, yo vale voy a la hacer una pena confesión presumida, que es que yo tengo un prejuicio pro Anthony Hopkins, porque probablemente Anthony Hopkins sea la persona más inteligente a la que yo haya tenido el privilegio de entrevistar. O sea, es realmente un gran conversador y un hombre brillante y encantador. Sí, eso es algo a lo que yo le tengo mucha envidia a Nicolás, que entrevistó a Anthony Hopkins, y a Jude Law, que también es muy inteligente, ¿no, Nico? Jude Law es muy inteligente también, pero Anthony Hopkins es de verdad deslumbrante. Y se me hace un señor como muy sabio, a mí me parece Anthony Hopkins. Alcohólico fue, pero muy sabio. Sir Anthony Hopkins. Bueno, vamos, Gaby. Mi primera opción, yo había escogido una película muy vieja y muy mala, que se llama Gabriel sobre la Casa Blanca, y es una película que yo vi completamente por accidente, acerca de un presidente que es poseído por el arcángel Gabriel y el espíritu de Abraham Lincoln. Y es una película muy mala. Yo no sabía que William Hearst la había financiado para convencer a Roosevelt de volverse un dictador, pero aparentemente eso es algo que sucedió en la vida real. Y alguien debería hacer una película acerca de eso nada más. ¿De quién o con quién es esa película? Es Houston, ¿cómo se llama? ¿De John Huston? Sí. Wow, no conocía eso. Ya es una película como de 1930 y algo, debe ser, 1940 y algo. Y es una película muy mala, la verdad. 1933, Gabriel. 33. Yo la vi por accidente en un canal un día, hace muchos años, la puse y dije, ok, está bien, la voy a ver. Y pues finalmente en la película el tipo sí se vuelve un dictador. Es de Gregory LaCava, que es un gran director. Gregory LaCava es el director de Stage Door, un drama extraordinario sobre actrices con Katharine Hepburn y Ginger Rogers y Lucille Ball y Dan Miller. Y es el director también de My Man Godfrey, de la comedia, uno de los clásicos, digamos, de la screwball comedy, que fue rehecho aquí como Escuela de Vagabundos con Pedro Infante y Miroslava. El actor es Walter Huston. Walter Huston. Él es el estelar, un actor casi desconocido para las generaciones que le siguieron, pero sí, él es el actor. Bueno, pues es una película muy, muy mala. O sea, es una película que hicieron para convencer al presidente de que se volviera un dictador, al presidente real. Y me da mucha curiosidad verla. En la película, pues sí, el tipo se vuelve un dictador completamente angelical, o sea, es el arcángel Gabriel y decide que va a decidir qué es lo bueno para la humanidad. Es graciosa y es mala, y deberían verla si la encuentran. Yo no la encontré y por eso no se las voy a recomendar. O sea, se las recomiendo como subrepticiamente, pero pues no sé dónde la puedan encontrar. Pero creo que imbuido de este espíritu angelical, resuelve todos los problemas de Estados Unidos, ¿no? Resuelve todos los problemas de Estados Unidos, la pobreza, la falta de comida, la falta de educación, todo lo resuelve, pero están en una ley marcial. Nadie tiene voto, nadie tiene nada. Y pues aparentemente a Roosevelt le gustó la película y luego se rió y dijo, no podemos hacer eso. Y todo el mundo agradeció eso. Bueno, me acabas de detonar una obsesión, Gaby. Pues yo les digo, si la encuentran, véanla. Yo la vi por accidente, no sé dónde esté, no está para renta, no está para compra, la busqué por todas partes y no la encontré. Era la visión de William Randolph Hearst, ¿no? Sí, pues él la pagó. De una presidencia totalitaria que pudiera resolver los problemas de Estados Unidos. Pues era 1933, estaba saliendo de la crisis y entrando al prohibicionismo del alcohol. Y sí, o sea, la verdad es que creo que muchos americanos sí la vieron y dijeron, wow, así que para salir de la crisis necesitamos ser dictadores, ok. Y creo que a muchos se lo creyeron hasta hoy. Pero, pues, es un misterio de película, la verdad no sé dónde esté. ¿Y en tu canal, Nicolás, ese que ves de películas viejas, no está? No, pero ya la encontré. No, pero no se puede. Creo que está en un sitio soviético, ruso, pues, como puede suceder. En una de esas la encuentro. Les prometo buscar bien. No está en Criterion Collection. Si la encontramos, les diremos dónde está. Yo no sé dónde está. Pero mi verdadera recomendación que sí pueden ver es también una trampa porque no es una película. Es una serie que se llama VIP, con Julia Louis-Dreyfus. Y es una serie que aparentemente todos los
los que han estado en la Casa Blanca han dicho, esa es la serie, no es The West Wing, no es House of Cards, esa es la serie que es realmente exactamente como es en la vida real, con todas las decisiones idiotas y los egos frágiles. Esa fue la cita exacta. Y me da mucha risa porque lo primero que busqué, o sea, así como VIP en Google, ¿está basado VIP en una historia real? Obviamente sí, o sea, no sé cómo explicarles, claro que está basado, no es cierto, pero es muy real, es la historia de Selina Meyer, que es una vicepresidenta que pues es muy poco popular y tiene que tomar decisiones como hay que quitar los cubiertos de plástico de los edificios gubernamentales, lo cual la lleva a pelearse con las compañías de plásticos y se la vive tomando decisiones tontas. El presidente nunca le habla, esa es una cosa que siempre está en la serie, siempre le pregunta al asistente, llamó el presidente y le dice al asistente, no, nunca jamás, el presidente jamás lo apela, cuando le manda mensajes nunca le contesta. Su propio grupo de gente que le ayuda es igual de inepto que ella. Pero me da risa porque muchas de las cosas que pasan en VIP pasaron en el gobierno de Trump. Y por supuesto ellos no lo sabían, fue como los Simpsons, así como fue premonición. O sea, dijeron lo del lockdown, ¿no? El lockdown de los muchos meses que se quedó el Senado cerrado. Todo eso lo dicen, así, estos errores virales. Ella misma es ridícula. Es una serie cómica, es una serie que creo que sí es como cercana a lo que pasa en la vida real. Y una de las mejores citas de la serie es, cuando un senador acosador sexual se muere, firmamos la tarjeta para su esposa. Así es como funciona Washington. Y creo que así es como funciona Washington. Oye, creo que es importante decir que se escribe B con B de vale, E-E-P, VIP. Sí, es VIP como vicepresidenta, así como VIP. Exacto. Y es una serie simpática. Nunca, creo que como The West Wing, nunca hacen como patente qué partido político es. O sea, siempre queda como, nunca sabes si son republicanos o demócratas, siempre queda como al aire. Y si me acuerdo, The West Wing, yo no la vi cuando salió, pero la vi muchos años después. Y creo que tampoco lo decía. Y The West Wing también es una gran serie. Precisamente les estoy dando muchas opciones. Nunca dice qué partido es. Pero es demócrata. Yo creo que es demócrata. Pero, sí, o sea, yo también lo creo, pero nunca lo dice, ¿no? No. En tu corazón, Teresita, es demócrata. En mi corazón, sí. Oigan, y otra cosa que les quiero decir, que esta serie, la que recomienda Gaby, se ha llevado, no sé, 4 o 5 años seguidos el Emmy. O sea, de veras es reconocida como una de las grandes series, pues, si no cómicas, ácidas, digamos, sobre el gobierno de Estados Unidos, porque luego ella se vuelve presidente, ¿no, Gaby? Ella no me acuerdo si en la última temporada, pero me acuerdo que en una de las temporadas pierde. Y es como muy Hillary Clinton, así como que vas a ganar, todo el mundo dice que vas a ganar, todas las encuestas dicen que vas a ganar, y pierde y se queda. Y dice, ¿y ahora qué hago? Y se va como avergonzada así a su casa de la playa y no sabe qué hacer y está así. Pero toda la serie está llena de estas decisiones como pequeñas e idiotas. Ellos mismos lo dicen, así como, ok, ustedes se enteran de las decisiones grandes, como voto del aborto, voto de crímenes, pero realmente la vida de los vicepresidentes está llena de estas pequeñas decisiones idiotas y de no enojar a las compañías de plástico, a las compañías de papel. No puede ser ecológico porque 90% de tu presupuesto viene de las compañías de papel o de las compañías que talan árboles y dices, y la mujer siempre está como así. Y ella misma cae mal, o sea, no es como un personaje carismático. Ella siempre está diciendo así como, ok, voy a mencionar a Dios, porque a los americanos les gusta mencionar a Dios. Y así es como gana votos. Y yo creo que es muy real. Yo me imagino que así debe ser vicepresidente. Es una serie muy graciosa, muy simpática. Vale la pena, véanla, está en Amazon. Esa es mi opción real de que sí la pueden ver, pero vean las dos. Ok. A mí se me antoja mucho realmente. O sea, es una de mis grandes asignaturas pendientes para ahora que me quede sin serie. Ok. Sí, porque sin trabajo, pues ya nos quedamos todos. Entonces, pues, ¿qué queda si no hay trabajo? La serie. Yo tengo mucho trabajo. Nadie me lo remunera, pero trabajo yo tengo. Exacto. Jaime, pues vámonos, órale. Vámonos rápido. Bueno, yo para mi primera película dudé mucho si escoger Primary Colors con John Travolta y Emma Thompson, que es una película que me gusta mucho, sobre William Clinton, o State of the Union con Spencer Tracy y Katharine Hepburn, que fue una de las películas que hizo.
esta de Spencer Tracy me gusta porque es de las primeras películas que ve la política norteamericana sin ese halo de, pues todos somos puros, somos interesados y el pueblo, bla, bla, bla. Pero finalmente me incliné por una película que, para seguir con el asunto de Nixon, se llama Frost Nixon. Es una película de 2008 que está también en Amazon, ¿sí? Vale la pena que se vea. Es una película dirigida por Ron Howard. Ron Howard empezó siendo un actor pelirrojito, niño, así. Luego empezó a dirigir películas, hacer guiones, etcétera. Esta película, Frost Nixon, es una adaptación de la obra de teatro homónima de Peter Morgan y está basada en un hecho real. Las 4 entrevistas que un periodista, no me acuerdo si australiano o neozelandés, David Frost, le hizo al presidente Nixon en 1970. Bueno, ya Nixon ya no era presidente, pero accedió a esas preguntas, bueno, a esas 4 entrevistas. Ron Howard ha hecho películas interesantes como American Graffiti y comedias que a mí me gustaron mucho, como Splash, la de la sirena, con un desconocido y joven Tom Hanks y una Daryl Hannah preciosa, Cocoon, que me gustó mucho, A Beautiful Mind, con Russell Crowe, que ganó Oscar. Ha hecho películas malísimas como El Código Da Vinci, ¿sí?, que fue la película inmediatamente anterior a esta de Frost Nixon, y ha hecho películas que yo creo que no han sido aquilatadas, que son extrañas hasta en su título, como esta de Cowboys contra Aliens, que digo, uno oye ese título y siente aversión, parece como de Juan Orol. ¿Sí? Es buenísima, buenísima. Pero es una película muy bien hecha, sí, muy bien hecha, con Harrison Ford, creo. Claro. Sí, en fin. Una pequeña observación nada más. Ron Howard viene de la actuación y en American Graffiti participa como actor, claro. Claro. Bueno, protagonistas de esta película, Frost Nixon, Frank Langella, que es ese Drácula chistoso, ridículo de los años 70. Cada generación tiene 5 o 6 Dráculas y era malón. Pero Frank Langella es un gran actor. ¿Cómo no? Tiene esta película que hace un solvente Nixon. Sí, hay escenas muy buenas de esta película. Y tiene otra que me gusta mucho que se llama Frank y el robot, que habla sobre la vejez y cómo la soledad, porque es un hombre grande, solo, y entonces le dan un robot para que lo atienda. En fin, también la película Frost Nixon está con un actor, Michael Sheen, con Kevin Bacon, que hace un papel pues no tan importante, pero ahí está. En fin, ¿cuál es el centro de esta historia? El centro de esta historia es que este hombre, David Frost, que era un presentador de entrevistas, pero más bien era un presentador de entrevistas ligeras, ¿sí? Y entonces le ocurre, allá en Australia, y entonces le ocurre solicitar una entrevista con Richard Nixon. Corría el año de 1976, ¿sí? Y entonces pues, tenía un contacto y el contacto le dice, pues yo creo que no va a querer Richard Nixon porque pues ahorita está como refugiado, etcétera. Pero al final en la película se ve como Richard Nixon acepta las 4 entrevistas porque piensa que David Frost pues, es un entrevistador ligero que va a poder controlar, ¿sí? Y bueno, pues además le van a pagar como $600,000, no recuerdo bien la cantidad en la película, pero como $600,000, que en 1977 pues alcanzaba bastante bien para varias cosas. Ahora no nos alcanza para sobrevivir, pero bueno, si alguien quiere donarnos $600,000, yo te los acepto. Yo también. Pero en fin, entonces... Al final, pues Richard Nixon diciendo, no, pues me lo como, no te preocupes, yo sí hago la entrevista. Y acepta las 4 entrevistas. Bueno, pues empiezan las 4 entrevistas, ¿sí? Y es cierto, en las primeras entrevistas es una entrevista que causa gran expectación, porque millones de personas alrededor del mundo están viendo las entrevistas, pero resulta que en las primeras entrevistas, en efecto, Nixon le da la vuelta a David Frost. En las 3 primeras, o sea, no llega a nada. O sea, no puede asir todos los pecadillos de este hombre.
Pero en la última entrevista, ya le dicen a Frost, le dicen, oye, maestro, si en esta 4 no la haces, el que va a quedar en ridículo eres tú, le habremos pagado $600,000 a este señor, y la entrevista, pues no vas a ver a nada. Pero resulta que se prepara muy bien y le pregunta, la escena de la 4ª entrevista es magistral, porque logra acorralar a Nixon que hable sobre el escándalo de Watergate, sobre la guerra de Vietnam, etcétera, ¿sí? Y entonces le dice, oiga, presidente, ¿pero usted sabía que este dinero iba a ser usado para esto? No, yo no sabía. Pero ¿cómo puede ser que no sabía si su abogado, paz? Y al final Nixon admite que supo todo este asunto de Watergate y de otras atrocidades que hizo, y se excusa. Fíjense bien cómo se excusa, y les va a sonar estas palabras muy conocidas porque las pudo haber dicho López Obrador, Putin, ¿sí? O Trump. Le dice, cuando se es presidente, uno hace muchas cosas que no son en sentido estricto legales, pero uno las hace en el interés de la nación, y son legales porque las hace el presidente. Entonces, en la película se ve la cara de los ayudantes que están viendo, los ayudantes de Nixon, que están viendo la entrevista y dicen, en la torre, ¿qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir Nixon? Y David Frost, ¿sí? En las entrevistas, yo no he visto las entrevistas, pero si fueron así, hasta David Frost se queda frío, dice, cámara, ¿qué cosa acaba de confesar Richard Nixon? ¿Qué cosa acaba de confesar Richard Nixon? Y bueno, pues le sigue. Sus ayudantes de Nixon están muy angustiados, pero la entrevista finalmente pues, termina como un éxito de David Frost, ¿sí? Y al final, en la película hay un planteamiento, dice, ¿se dio cuenta Nixon de lo que dijo? Porque al final se despide en términos como muy amables Richard Nixon con David Frost, que parece que así fue, y le dice Richard Nixon que está usando zapatos muy cómodos. En la película no se sabe por qué, lo que pasa es que Richard Nixon padecía de flebitis, entonces él necesitaba ciertos zapatos, ciertos calcetines, etc. Y entonces David Frost dice, no puede ser que este hombre que acaba de confesar hechos ilegales termine amablemente y diciendo que me va a regalar unos zapatos como los que él usa. Yo creo que es una gran película, gran película, y que revela pues la forma de pensamiento que vemos todas las mañanas en este país, y mucho de la forma de pensamiento de Trump, ¿sí? El presidente no puede hacer cosas ilegales aunque las haga. Es una gran película. No, yo tengo comentarios al respecto. Bueno, primero, Ron Howard es un director que a mí normalmente parece de una cursilería y de una sensiblería insoportables, y lo detestaba hasta Frost Nixon, que me parece una película que es una obra maestra, digamos, en términos cinematográficos, por una razón muy sencilla. Porque es una obra de teatro, es realmente una obra de teatro para 2 personajes en un solo set, y no es teatro filmado, sino es una película poderosamente cinematográfica, y no emplea el recurso chafa que suelen emplear los directores de cine cuando adaptan obras de teatro, que es empezar a inventarse locaciones y a abrir la acción para salir de la habitación, sino es una película que se mantiene el 90% del tiempo en una sola habitación con 2 personajes y resulta poderosísimamente cinematográfica. Me parece una obra mayor, Frost Nixon. Pues, señoras y señores, ya... Está en Amazon, por cierto. ¿Eh? Está en Amazon. Está en Amazon. Véanla, de veras es una gran película, y el arte de la entrevista, de veras, porque creo que sí fue toda una faena la que hizo el señor David Frost. Una entrevista es una cacería y tienes que ser hábil para poder lograr que te diga cosas, ahora sí que como dice Longobardi, que no te pensaba decir. Y creo que ese es el éxito de una entrevista. Bueno,
Pues ya nos vamos. Gabriela Guerrero, muchísimas gracias, Gaby. Ahora no te dije que estás muy bonita, pero es que siempre estás muy bonita. Es que hoy se puso sus moños, entonces no hay que decirle nada. Literalmente me puse mis moños cuando empezamos. Nicolás Alvarado, muchísimas gracias. Al contrario, pero yo les quiero pedir que nos despidamos del público, pero no de nosotros, porque les quiero proponer una conspiración política ahorita que terminemos. Ok. Y Jaime Guerrero, pues muchísimas gracias. Nada más que yo no puedo hacer eso porque, bueno, a ver si lo puedo hacer. Bueno, sí, gracias. Buen fin de semana. Acuérdense de recomendarnos, acuérdense del Rincón de la Orfandad. Aquí estamos sábado y domingo para recomendarles películas ahora en el confinamiento. Quédense en casa, pónganse el cubrebocas y vean estas películas. Gracias.